Hola amigos, llevo unos días dándole vueltas a algo que me preocupa y es que tengo la sensación que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Policía Nacional, Guardia Civil, policías autonómicas y policías locales, han transgredido la Constitución. Como sabéis, la sentencia 183/2021 de 27 de octubre del Tribunal Constitucional decretó inconstitucional el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, por el cual se decretaba la situación del estado de alarma ocasionado por la crisis del COVID-19. Entonces, en la ejecución de ese Real Decreto y para el control de las medidas restrictivas, el gobierno hizo uso de la policía y la policía ejecutó los mandatos contenidos en ese decreto. Y de eso vamos a hablar en este vídeo. Bien, voy a explicar por qué las fuerzas y cuerpos de seguridad han transgredido la Constitución. Bien, algunos de los que me escucháis habréis escuchado hablar de la jerarquía normativa. La jerarquía normativa, digamos que es un sistema, un principio en virtud del cual las diferentes normas que existen en el ordenamiento jurídico están situadas de forma, como dice su propio nombre, jerárquica. La pirámide, en el punto más elevado, sitúa la Constitución. Un peldaño por debajo estarían los tratados internacionales. Otro peldaño más abajo estarían las leyes orgánicas. Seguimos bajando y estaría la ley ordinaria, y debajo estarían los reales decretos y los decretos emanados por el gobierno. Bien, ¿por qué el gobierno transgredió la Constitución? Pues muy fácil, porque la norma en virtud de la cual nos encerraron a todos, nos obligaban a llevar mascarillas, como todavía se sigue haciendo, todas las normas de restricción de derechos fundamentales provenían de un Real Decreto. Entonces, si nos vamos a la jerarquía normativa, por virtud del principio de jerarquía normativa, ninguna norma de rango inferior puede transgredir el contenido de una norma de rango superior. Y como he dicho antes, la ley que regula las facultades y enumera las funciones, lo que pueden o no pueden hacer, cómo deben hacerlo las fuerzas y cuerpos de seguridad, las policías, es una ley orgánica. Entonces, por una simple regla de tres, sabremos o concluiremos que ningún Real Decreto puede, digamos, ser o servir de herramienta para decir a la policía lo que tiene o no tiene que hacer o cómo tiene que hacerlo. Y menos aún si estamos hablando de derechos fundamentales. Precisamente por eso, precisamente por lo que se trata de proteger, por la importancia que tiene el derecho en cuestión, ya sea la libertad, el derecho a la circulación, etc. Precisamente por la importancia que tiene ese derecho, su regulación se hace en una ley de mayor rango después de la Constitución. Por eso digo, y como he dicho al principio, que me preocupa muchísimo que después de haber dictado el Tribunal Constitucional la inconstitucionalidad de ese Real Decreto y en consecuencia declarar nulos también todos los procedimientos, todas las multas, las denuncias que han sido, digamos, realmente han sido instadas por las propias policías, estemos aquí haciendo vida normal. Bajo mi punto de vista, se ha liquidado el Estado de Derecho y el sistema de garantías. Y lo más preocupante es qué va a pasar a futuro. Algunos de vosotros, no sé si lo sabréis, pero durante precisamente el estado de alarma, ha habido casos en los cuales, lo conoceréis y lo veréis en internet, os pondré el vídeo, de una intervención en la que unos policías tiraron una puerta abajo, entraron en el domicilio de unas personas, de unos particulares, porque se estaba celebrando una fiesta. No se va a abrir, coño, no pueden. Yo no he visto una intervención así, vamos, por ejemplo, cuando nos ocupan una vivienda, con un ariete tirando la puerta abajo. Eso
se ha hecho, o los policías que intervinieron en esa actuación, lo hacían presumiendo o siguiendo los mandatos de lo que decía ese Real Decreto. Y aquí estamos. ¿Qué va a pasar en el futuro? No lo sé, y yo quiero saberlo. Por eso voy a registrar un escrito al Ministerio del Interior y al Director General de la Policía y los diferentes departamentos para que nos digan si dentro de 2, 3, 4, 5 meses se vuelve a decretar una pandemia como la que hemos vivido, como la que estamos viviendo, una pandemia eterna, por cierto, si van a volver a hacer lo mismo. Fuera. El dueño está diciendo que no. Yo estoy aquí con él y llevo aquí 2 meses. Fuera, caballero. Caballero. ¿Usted lleva aquí 2 meses viviendo? Caballero. ¿Tienes el registro del padrón? Caballero, por favor, mira, se lo estoy pidiendo correctamente, por favor, a la calle. Por favor, caballero. Pero usted ha dicho que no Bueno, vive aquí. por favor, mira, se lo estoy pidiendo bien, ¿eh? El dueño de la casa le está diciendo que se vayan, no se quieren ir. El dueño de la casa. Ustedes no tienen derecho para estar aquí. No tienen derecho para estar aquí. Si no, ¿ustedes tienen orden judicial? No, fuera. Pues ya está. No. Caballero, por favor, fuera. El considerando segundo, apartado A, del preámbulo de la Ley 286 de 13 de marzo, hace referencia al código de conducta de los funcionarios que deben hacer cumplir la ley. Código que vincula a todos los miembros policiales. ¿Y qué dice ese código? Vamos a verlo. Bien, si nos vamos al punto 4, dice: el funcionario de policía debe ejecutar las órdenes legales reglamentariamente formuladas por sus superiores jerárquicos. Se abstendrá siempre de ejecutar cualquier orden que él sepa o deba saber que es ilegal. Yo ahora os pregunto, ¿creéis que un policía, con su nivel de formación, con sus conocimientos, con su experiencia, no sabe o no conoce el principio de jerarquía normativa al que he hecho referencia anteriormente? Sigue diciendo, punto 5. Es deber de todo funcionario de policía oponerse a las violaciones de la ley, si estas violaciones son de tal naturaleza que impliquen un perjuicio grave, inmediato o irreparable, y debe actuar sin dilación para prevenirlas lo mejor que pueda. Como sabéis, en cumplimiento del reiterado Real Decreto por el cual nos privaban a todos de nuestros derechos, se ha llegado a detener a personas, ¿verdad? Ha habido personas que han sido detenidas. Es verdad que hacían una especie de pirueta legal, estableciendo que tenía la obligación el ciudadano de cumplir la orden que el policía le daba. En este caso, cuando la persona se negaba, alegando que, pues como lo que estamos ahora básicamente diciendo en este vídeo, que esa actuación podía ser constitutiva o ser inconstitucional, porque el decreto vulneraba la Constitución, por la jerarquía normativa, etc., pues esa persona se encontraba en una situación de o acataba la orden o simplemente se le iba a detener por un delito de desobediencia. Esto es un perjuicio y además es irreparable, porque la dignidad de una persona se ha liquidado en cumplimiento de un decreto que todos hemos visto y hemos sabido ya que era inconstitucional. ¡Ponga la mascarilla! ¡No! ¡Sí, que la pongo! ¡No me la pongo! Bien, la Asamblea Mundial de la Salud alcanza un consenso para poner en marcha la negociación de un acuerdo para luchar contra las pandemias. Y sigue más abajo, el Consejo da luz verde para que se inicien las negociaciones relativas al Tratado Internacional sobre Pandemias. ¿Un acuerdo contra las pandemias? ¿Una pandemia que es un evento excepcional, impredecible? Nos están diciendo ya en nuestra cara que están preparando una legislación, además internacional,
para combatir pandemias. ¿Qué va a suceder en el futuro? Pues no lo sabremos. No obstante, esa misma pregunta es la que le voy a plantear al Ministerio del Interior. Un saludo, amigos. ¡Bravo!